Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que el Eterno cuide, proteja, levante y afirme sus vidas en este caminar que a veces se torna difícil, pero Él es bueno y Él nos sostiene. Y como dice el Tejilín 23, tu vara y tu callado me infunden aliento. Que el Eterno les dé mucho aliento, mucha fortaleza, y que la emuná que hemos experimentado y tenemos en Él nos ayude en los tiempos difíciles y nos sostenga para que podamos honrarle siempre y no nos apartemos del camino. Amén. Bueno, estamos en la epístola a los Efesios y estamos en el Perec 5, Pasuk 1, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Mashiach nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a escogidos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni chismes necios que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguno que practique la inmoralidad sexual o inmundo o idólatra en forma de avaricia tiene herencia en el reino de Mashiach y de Dios. Nadie os engañe con palabras huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, pues una cosa muy importante es la exhortación que hace Rab Shaul. No cabe duda que él se preocupaba muchísimo por las comunidades. Desgraciadamente, a veces se piensa, y yo creo que esto es la parte de conflicto y más bien lo que le preocupaba a Rab Shaul era precisamente el bienestar espiritual, el bienestar en todos los sentidos, en todas las áreas. Se preocupaba por estos hermanos. Estaban surgiendo y como los pequeños retoños que salen, que uno quisiera ver los árboles frondosos y produciendo fruto. El corazón nuestro, el anhelo de nuestro corazón es que podamos ver ese fruto extraordinario en la vida en este caso, de los hermanos. Y en este caso, esta preocupación haría precisamente que hablara de una manera muy definitiva, y ciertamente una de las cosas y recomendaciones que hace entre las varias es precisamente ser imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, ser imitadores de Dios no es otra cosa más que nosotros podamos vivir acorde a la educación, a la enseñanza, a la instrucción que el Eterno nos ha dado. Imitar a Dios en todas las virtudes que Él tiene, buscar ser como es Él, en el sentido de que si es bondadoso, que si es amoroso, que si es misericordioso, que si es justo. En ese sentido, en las cosas éticas, el vivir la verdad y no la mentira, el no engañar, el no mentir, el no robar, eso es parte de ser imitador de Dios. En la práctica, como dice acá Rab Shaul, ciertamente él se preocupaba porque se tornara hacia una vereda de religiosismo y que se tratara de vivir con hipocresía, y eso le preocupaba mucho. Hay momentos en la vida de una persona que llega a conocer al Eterno y reconoce el pacto que el Eterno le da, que tiene que despojarse de todo esto. No puede caminar, no puede vivir, no puede honrar al Eterno con todas las cosas negativas que se traen cuando no se conoce al Eterno.
Y por eso se hace necesario quitar todo esto que estorba. Y te voy a decir, pues el Eterno nos ayuda a quitar, pero al final del día es nuestra responsabilidad. El Eterno nos pone en circunstancias para que nos demos cuenta de que hay cosas que todavía están ahí y que tienen que ser arrancadas de tajo, de raíz. Pero a veces se tiene esa tendencia a que mañana, después, ya mero, ya no soy tan malo, ya no soy tan mala. Bueno, yo era, pero ahora ya no soy tan malo, ya no soy tan... No, si hay cosas que hay que quitar, hay que quitarlas, porque si tú no las quitas, eso no te deja crecer, eso no te deja dedicar tu vida a honrar al Eterno como debiera. Y es como un ejemplo de que cómo se complacen nuestros padres. Yo me acuerdo que hace muchos años, me acuerdo que luego me mandaban a lavar los trastes y lo hacía, pero a veces lo hacía cuando quería y luego pues esto me creaba problemas. Ciertamente lo que esperan nuestros padres de nosotros es la obediencia y la plena obediencia y cuando se nos mandan las cosas. Lo mismo sucede con el Eterno, porque Él sabe que todos los mandamientos que nos ha dado son para nuestro bien. Al final del día nos benefician a nosotros, no a Él. Y esto es lo que tenemos que entender. Y por esta razón debemos quitar todo esto. Y Rab Shaul estaba preocupado porque ciertamente, seguramente que veía todas esas situaciones todavía que pululaban, que estaban produciendo en la vida de la comunidad y en la vida de los hermanos estas situaciones y que esto era tremendo. Y por eso dice que se debía andar con amor, como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en honor fragancia. Es interesante porque la expresión del amor es la entrega, y la entrega en total para el Eterno. Tú no puedes decir que vives para el Eterno y reservarte las cosas. Tenemos que sacarlas, tenemos que quitarlas, tenemos que echar para afuera lo que nos está dañando. Y al final del día es una muestra también de amor al Eterno porque le respetas, porque le honras, porque le quieres tenerlo contento. Pero dice, inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a escogidos. Seguramente había este tipo de situaciones y a veces el Eterno da oportunidad de que la gente se arrepienta, pero la gente a veces se endurece. Y por esta razón hay cosas que se tienen que sacar y extirpar de la vida de uno. Ni palabras deshonestas, mentiras, engaños, necedades. No podemos nosotros tener estas cosas en nuestras vidas. Ni necedades. A veces la gente es muy necio en que quiere vivir o que quiere tener ciertas cosas que el Eterno no quiere para nuestras vidas. Ni chismes sucios, situaciones que manchan la reputación de la gente, que no tienen nada que ver con nuestra vida y que al final del día creamos conflictos a través de hablar o decir cosas que no se deben decir o hablar mal de las personas, trayendo situaciones graves a la reputación de la gente. Eso no es correcto y debemos estar muy conscientes de que el Eterno quiere que nosotros nos conduzcamos de una manera correcta. Y uno de los problemas que tiene el hombre, especialmente, algunos más, otros menos, pero que se tiene, es la lashon hara. El habla detractora, el que destruye, el habla que maltrata, deshace y que deshonra al de enfrente, del lado, al prójimo, pues.
Y por esta razón Rab Shaul estaba preocupado porque sabía que había situaciones que se habían de extirpar. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni chismes, sino acciones de gracias. Acciones de gracias, es decir, una actitud propositiva en nuestras vidas, siempre reconociendo lo bueno que es el Eterno en nuestra vida y viviendo para Él de esta manera. Porque sabéis esto, que ninguno que practique la inmoralidad sexual o inmundo o idólatra en forma de avaricia tiene herencia en el reino de Mashiach y de Dios. No tenemos, no hay herencia para aquellos que viven mal y que piensan que no pasa nada y que al final del día pues les van a decir pasa. No hay herencia para ellos en el reino de Mashiach. Y por eso, como decía, hay un pacto que se tiene que cumplir y un pacto que se tiene que respetar. Si nosotros entendemos que ese pacto demanda de nosotros una nueva vida, y en este caso poner en sujeción nuestra voluntad al Eterno, lo tenemos que hacer. No podemos guardar nuestra manera de vivir pasada y pensar que podemos agradarle a Dios. Eso no se puede. Por eso es que en la palabra Teshuvah está una raíz muy importante, y esa raíz es Shuv, y es convertir. Si uno no deja el camino, la forma de vivir, y se convierte verdaderamente al Eterno, tomando el camino de Él, entonces solamente nos engañamos a nosotros mismos, pero no a Hashem, porque Él conoce y sabe nuestros corazones. Así que, mis amados, esta era la preocupación que tenía Rab Shaul al respecto de los hermanos allá en Éfeso. Y ciertamente hoy en día también los líderes espirituales tenemos mucha preocupación. Nos preocupa el estado espiritual, el estado moral, el estado en que pueda estar viviendo una oveja. Pero al final del día nosotros nos podemos preocupar y orar y pedir e instruir, hacer lo que nos toca, porque no es solamente orar, también a veces hay que exhortar, pero al final del día quien decide permanecer en un buen camino o en un mal camino es cada uno en lo personal. Nadie os engañe con palabras huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso quiere decir que a veces hay gente que perturba la vida, que aconseja mal o que es ejemplo para mal. Y por eso dice Rab Shaul, por esta causa viene la ira de Dios. Nadie os engañe. ¿Se acuerdan cuando Adán y Java fue engañada? Comió y le dio a su marido. Ahora te voy a decir, Adán no fue engañado. Y este es uno de los problemas grandes. Porque si él no hubiera comido, las cosas no hubieran caído. Pero desgraciadamente la mujer cayó en el engaño de la serpiente y tristemente él, a sabiendas de lo que estaba haciendo, comió. Y entonces aquí encontramos dos actitudes. Uno, el que no sabe o no entiende lo que está haciendo, pero es su responsabilidad. Si tú no entiendes cierta situación en tu vida, tu responsabilidad es preguntar a tus maestros para que te ayuden. Pero si tú tomas las decisiones sin consultar la Torah, sin consultar a los maestros, entonces tú te haces responsable directamente. Y todo lo que hagas causa o elevación o disminución. Y por eso dice Rab Shaul, nadie nos engaña, porque al final del día, en el caso de Java, aunque fue engañada, tomó la decisión. En el caso de Adán, él no fue engañado, estaba consciente
y pues más grave la situación, porque ciertamente a causa del pecado de Adán vino y trajo toda la devastación y la muerte a todo el mundo. Y entonces, mis amados, somos responsables y tenemos responsabilidades. El hecho de que no lo hagamos conscientemente y nos engañen para que nosotros hagamos lo que no es correcto, eso no es excusa para hacerlo. Y ciertamente en el caso de Java, ella sabía que no debía comer y comió. Así pasa muchas veces en la vida. La gente sabe que no debe hacer cualquier cosa. Ejemplo, estás en el trabajo, invitan a comer y llegas al restaurante, llegas a la casa y un mole de chicharrón exquisito. No pasa nada, ¿quién te ve? ¿Cómo vas a hacer a un lado la comida? Nadie os engaña. Tomamos decisiones, pero tenemos una conciencia que nos acusa o nos defiende. Y dice, por tal cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que el Eterno, quien es bendito, te guarde y te ayude a decidir siempre en tu vida. Shalom, shalom.